somos llamados a bendición, no podemos darle maldición a las personas. Tenemos que dar lo que Cristo ya nos ha dado. Y en Cristo tenemos toda clase de bendición espiritual. Nosotros tenemos que bendecir de lo que tenemos. Cristo está en nosotros ahora. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que dar bendición a los demás. Yo puedo enviar una palabra de muerte a una persona, pero también puedo enviar una palabra de vida. Y creo que Dios a mí me ha enviado y me ha puesto aquí para dar palabra de vida. Nuestros labios, lo que hablamos, deben reflejar a Jesucristo. La gente nos va a juzgar, nos va a evaluar, claro, en base a nuestras acciones, pero también en base a lo que hablamos. Si nos hablan áspero, vamos a bajar nosotros el tono para que ellos vean que nosotros tenemos paz. Si nos hablan grosero, nosotros tenemos que respetar y tal vez tengan un mal día, pero nosotros ahora vamos a encontrar la paz y esa paz se la tenemos que transmitir a ellos. Quizás el panorama puede lucir nada alentador en mi ciudad, en mi país, en mi barrio, pero yo declaro con fe que el Señor va a bendecir mi país, el Señor va a bendecir mi familia, el Señor va a bendecir mi negocio, porque confiamos en un Dios que puede hacer lo imposible posible. Ya hay mucha gente divulgando lo malo, ya hay mucha gente que está describiendo la realidad. Nosotros vamos a bendecir con fe. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Espero estés muy bien. Te saluda tu hermano y amigo Alejandro Martínez. Contento, emocionado, feliz como siempre de compartir espacio con ustedes. Espero estés teniendo una semana increíble, bendecida, independientemente del día que nos estés escuchando. Que el Señor te bendiga en todo lo que hagas. En esta ocasión me acompaña aquí en los micrófonos y para compartir también palabra de Dios, mi hermano y amigo Manuel Rodríguez. Hermano ministro Manuel, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por la aceptación a esta invitación. Paz de Cristo, hermano, gracias por habernos invitado. Aquí estamos contentos, aquí tratando de dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Para llegar al momento de dar a conocer a la palabra de Dios a través de estos micrófonos, hermano. Que todos los medios, que todas las herramientas, tecnologías que hoy en día conocemos, hermano, sean para la gloria de Dios. Amén. Podamos darles un buen uso. Amén, amén. Primordialmente darles el buen uso de compartir la palabra de Dios. Quiero saludar a nuestros hermanos de la congregación, aquí local, Bethesda South Central, por apoyar este ministerio. Recordando también, este episodio se graba los días viernes y salimos en Radio Victoria 1340 AM los días jueves, hermano Manuel, a las 10 de la mañana. Así que en estos momentos nuestros hermanos nos están escuchando. Un fuerte abrazo también para ustedes. Quiero tomarme unos minutitos, hermano, para agradecer. Todo este equipo del podcast, hemos estado trabajando para hacer algo mejor de este proyecto, para crecer, para mejorar. Hace unos días llevamos a cabo una actividad para empezar a recaudar fondos y nos apoyaron muchas hermanas, muchos hermanos, entre ellos estuvo ahí usted con las sillas, limpiándolas, moviéndolas. Quiero agradecerle personalmente, hermano Manuel. Gracias, hermano, gracias. A usted, a su esposa, nuestra hermana Erika, que también estuvo ahí con los burritos, embarrando los frijolitos, el guisado. Nuestra hermana Daisy Rodríguez, nuestra hermana Janet, la hermana de ella también, nuestro hermano José, nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Susana y nuestro hermano Manuel. Y yo creo que no se me pasa nada. Nuestra hermana Lidia, hermana Carmen, gracias por su apoyo. Nuestro hermano Jesús. A todos les quiero agradecer y a todos nuestros hermanos que ahí estuvieron pasando un buen tiempo, hermano Manuel, con los burritos. Amén. Y estaban de hecho, buenos. muy deliciosos que estuvieron esos guisados. Los de frijoles, hermano, se quedó con ganas de más. Están hechos con amor. Amén. Todo lo que hacemos con amor. Amén. Para bendecir a nuestros hermanos. Hermano Manuel, hablando de bendecir. Gloria a Dios. Vamos a entrar al tema. ¿Qué le parece? Amén, hermano. Estamos dispuestos a darle. Nuestro deber es bendecir. Ese es el tema que el día de hoy vamos a hablar. Hermano Manuel, todos en alguna ocasión, y lo digo quizás con un poco de vergüenza, de tristeza, hemos dañado a alguien. Hemos lastimado a alguien. Yo creo que usted lo ha hecho, yo lo he hecho. Y
tenemos una sensación, yo creo que la mayoría podemos experimentar eso, una sensación de carga, de culpa, de dolor, porque si alguien nos maltrató en el trabajo, hermano Manuel, o en la iglesia, que esperemos y no pase, ¿verdad?, en las congregaciones, o si alguien en nuestra familia nos menospreció, hizo algo injusto, si nosotros buscamos en aquel entonces desquitarnos y logramos desquitarnos, podemos darnos cuenta que no sentimos satisfacción, no nos sentimos bien. Y esto es porque estamos hechos y fuimos creados para bendecir, para ser de bendición. Es por eso que cuando hacemos algo malo a alguien, cuando vemos que hay personas que sufren por nuestra culpa, hay ese sentimiento de remordimiento. El Espíritu Santo nos redarguye. Ahora, también, hermano Manuel, hay gente malvada. Amén. Hay gente que el corazón ya lo tiene entenebrecido. Pero insensible. Incluso por esas personas nosotros debemos orar. Si alguien nos paga mal, si alguien nos hace mal, nosotros le debemos pagar con bien. Amén. Y cómo duele, hermano Manuel, Sí. es difícil. Es difícil Y en pagar. ocasiones, hermano, acerca de lo que usted decía ahorita, ¿verdad? Que en ocasiones nos da una satisfacción. Muchas veces sí hemos sentido una satisfacción, en veces al intentar hacer daño, pero como que llega el Espíritu y nos redarguye y nos Amén. dice, oye, es que tú no estás creado para esto, tú no fuiste hecho para esto. Así Tú es. tienes otra función, otro propósito en Ahora esta tenemos vida. la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo es la que ahora trabaja con nosotros y nos hace pensar diferentes y es la que nos hace sentir ya después esa inquietud de que lo que hicimos no estuvo correcto. Y mencionábamos, hay gente que incluso, hermano Manuel, se goza de la maldad. Afirmativo. Hay gente que le gusta hacer sufrir a personas, que se deleita del sufrimiento ajeno. Nosotros no somos de esos. Es que nosotros venimos ahora con otro cambio en nuestra vida. Nuestra vida tuvo un cambio al momento de haber recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora nuestra sensación es tratar de bendecir a la gente. Ese debe ser el cómo actuar, el deber ser. Así exactamente, así debemos de ser actuar. de esa manera, porque dice la misma palabra de Dios, va, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del mismo Dios Altísimo. Entonces, Dios es amor. Amén. Y nosotros tenemos que manifestar amor, dice Tenemos la palabra de Dios, amor. que el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Amén. Y de esa manera nosotros vamos a manifestar que ahora nosotros buscamos el beneficio o el bien para la gente en vez del mal que antes hacíamos. Si nuestro jefe no valora nuestro esfuerzo, nosotros lo vamos a bendecir. Amén. Si nuestro vecino pone la música hasta las 3 de la mañana, si es un dolor de cabeza, porque hay vecinos complicados, hermano Manuel. Nos molesta un poco. Lo bendecimos. Allá en el nombre de Jesús. En la molestia tenemos que volver y decir, bendícelo, Señor. Si alguien en la escuela de nuestros hijos les hace complicado el turno, nosotros los debemos bendecir, porque todos pueden pagar mal con mal. Amén. O sea, si alguien me hace mal, es fácil, entre comillas, hermano Manuel, pagarle con mal. Si alguien me golpea, yo lo golpeo. Si alguien me insulta, yo lo insulto. Es fácil hacer eso. Amén. Y es que era una forma anterior de pensar, un pensamiento anterior que decíamos ojo por ojo, diente por diente. Sí. Si me hacían mal, yo hacía mal. Si me hacían bien, trataba de hacer el bien. Pero ahora dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12:14, bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no los maldigáis. Así es. Entonces nosotros ahora hemos cambiado la mente del mundo por la mente de Cristo. Así es, hermano. Y de cierta forma también es sencillo bendecir al que nos bendice. Al que nos trata bien, relativamente es fácil tratarlo bien. Si alguien me valora, yo también lo valoro. Si alguien me respeta, yo también lo respeto. Si alguien me ayuda en mi trabajo, yo también lo ayudo. Si el vecino se porta bien conmigo, yo me porto bien con él. Pero eso no es algo aplaudible. Para Dios eso no es algo que Él puede elogiar. Si tú tratas mal a alguien y él te trató mal, eso es obviamente incorrecto. Pero si alguien te trata bien y tú también lo tratas bien, por el simple hecho de que es recíproco, para Dios no es algo que pueda ser digno de reconocimiento.
Dice un versículo en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, no devolviendo mal por mal, Amén. ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Amén. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y esta parte final está fuerte, hermano Manuel, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Hay algo, hermano, ahí que nos invita el escritor al libro de los Hebreos, dice, buscar la paz y la santidad con todos, porque sin ella no vamos a ver al Señor. Sí. Y muchos de nosotros queremos llegar a estar en la presencia del Señor, entonces tenemos que buscar esa paz y esa santidad, y es una manera de hacer bien a la gente. Sí. Dice lo último, el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. Amén. Me llama la atención que no hace una distinción, porque hay personas que actúan mal porque alguien lo trató mal, porque fueron duros con él en el pasado. Amén. Pero aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, no dice, bueno, si a ti alguien te trató mal, tienes derecho a tratarlo mal. No, dice, ¿quieres vivir largos días? ¿Quieres que te vaya bien? Haz lo correcto. Exacto. Haz lo bueno. Exactamente. Dice el proverbista, ¿verdad? Dice, hablando de lo que usted está diciendo ahorita, que no hay distinción de personas, ¿verdad? El Señor siempre habla, dice, a través del proverbista, ¿verdad? Nos dice que si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. ¿Sí? Y si tuviere sed, dale de beber. Sí. Aún aquel que te aborrece. Por eso aquel que te está cayendo muy mal, si tuviera hambre, dale de comer, ¿verdad? Y si nos vamos a con lo que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 12, 17, dice, no le paguéis mal a nadie por mal. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y eso, procurar lo bueno para nosotros, es beneficioso a través de lo que conocemos de la palabra de Dios. Y la palabra procurar es algo que es complicado. Claro. Porque estamos acostumbrados en el mundo a hacer lo malo. El mundo nos ha enseñado de que si alguien te insulta, tú insúltalo. Si alguien te golpea, tienes manos, también golpéalo. Amén. Y Dios nos dice todo lo contrario. Si alguien te actúa mal, si alguien te maldice, tú bendícelo. Amén. Y en todos los rubros. Amén. Al vecino, al compañero de trabajo que a lo mejor él te desea mal, incluso desearía que no trabajaras ahí e incluso hará cosas para que te despidan. Amén. Bendícelo. Uy, hermano Manuel. Y estamos recibiendo usted, hermano Manuel. A través de esa bendición, a través de esa bendición que nosotros estamos enviando, se va a revertir y va a haber bendición para nuestra vida. Amén. Y al final de cuentas, dice el mismo Señor, mía es la venganza, dice el Señor. Ustedes son simplemente bendigan, porque para eso fueron hechos. Amén. Dice al inicio del versículo 9 de 1 de Pedro 3, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Amén. Entonces, nosotros estamos llamados, hermano Manuel, para tener una bendición gloriosa, eterna. Entonces, si somos llamados a bendición, no podemos darle maldición a las personas. Amén. Tenemos que dar lo que Cristo ya nos ha dado. Y en Cristo tenemos toda clase de bendición espiritual. Nosotros tenemos que bendecir de lo que tenemos. Amén. Cristo está en nosotros ahora. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que dar bendición a los demás. Amén. Si no estamos dando bendición, probablemente el Espíritu Santo no está en nosotros, hermano Manuel. Y a lo que dice usted, hermano, es muy cierto. Lo que hemos recibido de parte de Dios, de heredar esa bendición también. Hemos pasado de muerte a vida y Él nos ha dado vida. Y dice ahí el proverbista en el capítulo 18, 21, dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. O sea, yo puedo enviar una palabra de muerte a una persona, pero también puedo enviar una palabra de vida. Y creo que Dios a mí me ha enviado y me ha puesto aquí para dar palabra de vida. Sí, amén. No de palabra de muerte, sino una palabra que traiga vida
Y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Qué bueno que menciona Proverbios 18:21, porque el bendecir conlleva varias cosas. Y vamos a entrar en detalles, vamos a hablar algunos aspectos que creo que a nuestros hermanos les será de bendición. Y el número uno, el primer aspecto es acerca de eso, que no hablamos maldición, sino bendición. Y usted lo leyó, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestros labios, lo que hablamos, deben reflejar a Jesucristo. La gente nos va a juzgar, nos va a evaluar, claro, en base a nuestras acciones, pero también en base a lo que hablamos. Hermano Manuel, no podemos venir el domingo y gritar aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Y el lunes insultar a nuestro prójimo. El lunes desearle el mal a alguien con nuestra boca. Buscando hacer daño a alguien. Exactamente, hacer sentir mal a alguien. O sea, es incoherente. No puede de una misma fuente salir agua dulce y agua amarga. De nuestros labios debe salir bendición. O sea, no puedo aquí cantar los domingos o el miércoles, el día que tengamos culto. No puedo decirle, Señor, yo te amo. Y no puedes expresar una palabra de amor a tu prójimo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, y a tu prójimo, que lo tienes a 1 metro, no lo amas? Lo desprecias. Lo desprecias, lo condenas. No se puede hacer eso, hermano. Dice un hombre aquí, un hombre llamado Ralph Waldo Emerson. Sí. Dijo muy claramente, y algo que lo hemos nosotros mencionado, ¿verdad? Pero hoy lo estuvimos revisando, ¿verdad? Que fue este hombre llamado Ralph Waldo Emerson. Dice, tus actos hablan tan fuerte que no escucho lo que dices. Hablando acerca de lo que dice usted. Sí. ¿Cómo puedo yo venir y decir que amo, que gloria a Dios, que aleluya, y luego salgo buscando provocar un daño o hacer un daño a alguien? Provocar un daño, hermano. Amén. Manuel, qué bueno que mencionó eso, porque hay personas que tienen autoridad, tienen jerarquía sobre otras. Usted en su casa es el líder, usted es la cabeza, usted tiene una responsabilidad sobre su esposa, sobre su hijo. Y yo, ¿por qué le comento esto, hermano Manuel? A mí me tocó ver muchas veces cómo los papás en la primaria, los papás de mis compañeritos, cuando era el momento de las boletas, de la entrega de calificaciones, y pues mis compañeritos con los 5 reprobando materias, y yo nomás recuerdo que les decían, ay, mi hijo tan burro, siempre vas a ser así. Palabras que no deben de salir de profetizándole, hermanos, le estaba profetizando. Sí. Así creció él. Ellos crecieron así. ¿Por qué? Porque desde chicos les injertaron eso en la mente, que van a ser unos fracasados, que no tienen por qué esforzarse. Mi mamá, hermano Manuel, me decía, no te estoy pidiendo algo que no puedas hacer. Y eso se me quedó en la mente. Y sí, es cierto, yo puedo sacar buenas calificaciones. Yo puedo cumplir con la tarea. Yo tengo que respetar a mis maestros. No me está pidiendo nada que no pueda realmente hacer. Claro. Pero como padres, usted que tiene a sus hijos, tiene que haber palabras de bendición para ellos. Claro. Yo no tengo hijos, pero incluso yo también tengo que tener cuidado con lo que expreso a las demás personas, porque hay líderes en las empresas. Hay manejadores, hay coordinadores, hay team leaders que tienen a cargo a gente con emociones, con sentimientos. Amén. Los que trabajan en empresas no pueden ver a las personas como un recurso. Claro. Son personas, y aparte de personas, seres humanos. Es tu prójimo. Es tu prójimo. Lo tienes que amar. Amén. Entonces, cuando arranca el turno o cuando va avanzando el turno y si alguien está teniendo un mal rendimiento, no puedes ir a gritarle y decirle, es que no sirves para nada, de así nunca vas a avanzar. No. Si tú eres un líder, tienes que expresar palabras de motivación, no que lo entierren más, hermano Manuel. Que lo enseñe a hacer el trabajo motive, de la mejor manera. Sí, que lo forme. Fíjese lo que dice Mateo, hermano, ahí, hablando de la persona que viene siendo el segundo gran mandamiento que dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿eh? Dijo, el primer gran mandamiento es amarás a tu Dios como a ti mismo, y el segundo es semejante a este, ¿verdad? Ahí en Mateo 22:39 nos dice, él mismo dijo, el segundo gran mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. O sea, que tanto me amo yo, me quiero mucho, me quiero bastante. Así debo de amar a mi amigo, a mi hermano, a aquel que es mi subordinado, aquel que está bajo mi dirección tal vez, en vez de, como decía usted ahorita, tumbarlo,
tengo que hundirlo ayudarlo. más, a lo mejor está batallando. Está batallando de alguna manera, tengo que ayudarlo a sobresalir de su necesidad y decirle que puede hacer las cosas. Es muy importante que expresemos palabras de bendición en nuestro hogar, en el templo, en nuestros ministerios, en el trabajo, donde estemos, expresemos palabras de bendición para que la gente reciba, a través de nuestras palabras, reciban a Cristo. Amén. Yo quiero hacer la invitación, y esto yo quiero hablarlo de forma muy íntima a los padres, a las madres, de que expresen palabras de bendición para sus hijos, incluso desde el nombre. Porque, fíjese, hermano Manuel, hay nombres que reflejan el carácter, que reflejan bendición, promesas de parte de Dios. Por ejemplo, Jonatán, regalo de Dios. Caleb, guerrero valiente. Entonces, cada vez que tu hijo, tú le digas, Jonatán, tú estás declarando que tu hijo es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Cada vez que le digas, Caleb, estás declarando que él va a ser esforzado, que él va a ser valiente, que no se va a rendir. Hay que profetizarle a los hijos. Claro. Y aquí en la congregación, hermano, qué bueno que tenemos muchos niños aquí en nuestra congregación. Amén. Hay niños de sobra. Y hay que declararles bendición porque son niños. Sí. O sea, pueden ser inquietos corriendo en la congregación, pero hay que declararles bendición. Amén. Desde ahorita irles dando a saber que ellos pueden llegar a ser alto, que pueden llegar a estar en unos niveles donde ahorita su inquietud es bastante fuerte, pero pueden ellos, guiados o dirigidos hasta por las palabras de nosotros, claro, llegar a niveles donde nosotros no nos imaginamos ahorita. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no nos gusta lo que está saliendo de nuestra boca, hay que cambiar el tesoro de nuestro corazón. ¿Y cómo se cambia eso? Pasemos tiempo meditando en la palabra de Dios, pasemos tiempo intercediendo, ayunando. Si queremos cambiar lo que expresamos, hay que cambiar lo que estamos recibiendo. Así es, hermano, porque en nuestra cabeza se van formando ideas, se van formando imágenes, se van formando cosas que muchas veces ahí de momento salen de nuestros labios, salen de nuestra boca, y por eso dice, lo que atesoramos nosotros lo vamos a expresar, y muchas veces esas expresiones dañan a las personas que nos escuchan. Para poder bendecir a otros tenemos que alimentarnos nosotros de bien. Bendición. Tenemos que meter bendición a nuestra vida, Así la palabra de Dios, ir a las células, hermano Manuel, a los cultos, rumbo al trabajo, ahí en el carro, escuchar alabanzas cristianas, predicaciones. Y hoy más que nunca es accesible a eso. Amén. Entonces, queremos ser de bendición, seamos cautelosos con lo que estamos agregando a nuestra vida. Hermano Manuel, número 2. Amén. Ya hablamos, así recapitulando, resumiendo este primer punto. Nuestras palabras traen bendición o maldición. Amén. Seamos cuidadosos con lo que expresamos. En el número 2, en este aspecto, vamos a hablar acerca que bendecir es un acto de fe. Amén. Porque vamos a describirlo en dos categorías. Amén. Vamos a identificarnos cuáles somos nosotros. Hay personas que solamente describen la realidad. Okay. Y hay personas que bendecimos con fe. Vamos a hablar de los primeros. Aquellos que describen la realidad, y nos los topamos muy seguido, son aquellos que solamente divulgan, hablan de lo que ya sabemos. Un ejemplo, hay hermanitas o hermanitos que en el domingo le dicen al otro, ¿ya supiste que encontraron al hermano Pedro? Que lo encontraron tomando. ¿Cómo? ¿El hermano? Sí, el hermano Pedro. Nomás andan describiendo la realidad, andan regando ahí para que todo el mundo lo empiece a juzgar al hermano Pedro, que es un caso metafórico, no sabemos si está pasando, esperemos que no, en lugar de bendecir con fe. El hermano Pedro, bueno, yo voy a orar por él. Y voy a declarar bendición sobre su vida. Voy a declarar liberación sobre su vida. Nosotros, hermano, no estamos para andar describiendo la realidad. Tenemos que bendecir con fe. Si el hijo de la hermana fulanita se apartó por rebeldía, por juventud, por X o Y, hermano, no tenemos que andar diciendo, mira, la hermana aquí los domingos y el hijo allá perdido. Amén. No nos corresponde describir la realidad. Vamos a decir,
bendecimos al hijo de la hermana fulanita y va a regresar y va a predicar y va a ser parte de la congregación y va a traer más almas. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Y somos Manuel. muy buenos nosotros para describir el problema. Somos muy buenos hasta para le agregamos. describir las situaciones. Sí. Y eso es cierto. Muchas veces le ponemos nuestros 5 centavos y aumentamos muchas veces lo que pudiera llegar a ser un nivel bajo, lo llegamos a niveles altos nomás porque nosotros mismos aumentamos, ¿verdad? Pero estamos describiendo, como usted bien decía, ¿verdad? El problema. Estamos describiendo la situación y no nos ponemos a actuar a través de, como dice aquí, ¿verdad? A través de la fe y dar una solución para que, como dice usted, ¿verdad? Podamos ver y decir, pero el problema a través de nuestra oración, a través de nuestra intercesión, a través de nuestro apoyo, de lo que nosotros sabemos, esa persona o esa situación va a tener una buena solución. Va a cambiar. Va a cambiar el nombre de radicalmente. Jesús va a cambiar, sí. Amén. Porque creemos por fe que Dios hace las cosas cuando nosotros clamamos a Él y acudimos a Él. Cuando clamamos con fe. Quizás el panorama puede lucir nada alentador en mi ciudad, en mi país, en mi barrio, pero yo declaro con fe que el Señor va a bendecir mi país, el Señor va a bendecir mi familia, el Señor va a bendecir mi negocio, porque confiamos en un Dios que puede hacer lo imposible posible. Amén. Ya hay mucha gente divulgando lo malo. Sí. Ya para eso ya está Telemundo, Univisión, el canal que usted quiera, hermano, hasta en las redes sociales. Ya hay mucha gente que está describiendo la realidad. Nosotros vamos a bendecir con fe. Y darnos cuenta de que si nosotros nos unimos en ese mismo pensamiento, en ese misma objetivo, vamos a llamarle así, el pueblo, la ciudad, el estado del cual esté la gente dando una mala imagen, nosotros podemos ver resultados buenos a través de nuestra intercesión, de nuestro creer que Dios hace las cosas, nuestra confianza en Dios. Hebreos 11:20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Me llama la atención dos cosas. Bendijo a Isaac a Jacob y a Esaú. No se llevaban muy bien los hermanos, ¿eh? Amén. Tenían ahí sus diferencias, tenían ahí sus rencillas. Cierto. ¿Y qué hizo Isaac? Los bendijo. Amén. Pero dice, respecto a cosas venideras. Amén. El panorama quizás para Isaac y sus hijos era complicado en ese momento, era turbio, era oscuro, pero él dijo, yo voy a bendecir a mis hijos porque en cosas venideras vendrá de parte del Señor bendición. Y lo vemos. Jacob tuvo muchas riquezas, tuvo el favor de Dios. Esaú, ni se diga, Dios también lo bendijo. Amén. Por la fe de un padre que no describió la realidad. Bendijo con fe respecto a cosas venideras. No miró el problema que se estaba generando en ese tiempo, sino él los bendijo y proveyó bendición a futuro. Sí, amén. Amén. Que bendecir es anunciar que algo bueno viene, aunque por el momento parezca que todo es lo contrario. Así es. Si el médico dice que todo está mal, nosotros declaramos bendición, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Eso es la fe, hermano. Ciertamente, hermano, me decía la doctora hace días que fui a visitarle, me decía, ¿tú tienes diabetes? No, le dije, estoy en prediabetes. Dijo, no, ya tienes diabetes. Dije, pues yo lo reprendo. En el nombre de Jesús. De nuestro Señor Jesucristo. Sí, dije, amén. Porque no voy a llegar a ese nivel. Me voy a cuidar. Entonces ahí es donde uno tiene que, por fe, tiene que declarar la victoria. Sí, aunque se esté viendo el panorama poco feo, nosotros declaramos victoria en el nombre de Jesucristo. Y lo mencionábamos en la introducción, vamos a hablar del el aspecto número 3. Debemos hacer bien aun cuando nos hacen mal. Ese es el número 3. Ya hablamos, recapitulando así rápido, hablamos en el número 1, que no hablamos maldición, sino hablamos palabras de bendición. Amén, amén. En el número 2 hablamos de que bendecir es un acto de fe. Aunque el panorama parezca oscuro, negativo, nosotros no nos dedicamos a describir la realidad, sino a bendecir con fe. Sí, y ahora en el número 3 vamos a hablar un poco acerca de que debemos bendecir aun cuando nos hacen mal. Amén. Dice Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Así es. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esta frase, me gusta muchísimo esta última frase, hermano Manuel: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si alguien nos trata mal, yo lo trato bien. El mal que venga, tenemos que vencerlo con bien. Si nos hablan áspero, vamos a bajar nosotros el tono para que ellos vean que nosotros tenemos paz. Sí. Si nos hablan grosero, nosotros tenemos que respetar, y tal vez tengan un mal día, pero nosotros ahora vamos a encontrar la paz, y esa paz se la tenemos que transmitir a ellos. Porque para que haya una pelea, supongamos eso, ¿verdad? Una discusión, se necesitan de dos personas que pierdan la cabeza. Así es. Y hay una que la perdió. Amén. Nosotros no vamos a ser esa persona que la pierda. Así cuando alguien, como dijo usted, alguien nos grite, cuando alguien nos hable áspero, cuando alguien nos insulte, nos humille, nosotros vamos a responder de forma amable, tranquila. Las ascuas de fuego es una metáfora. Amén. Que cuando tú haces algo bueno por alguien que actuó mal, haces que haya un remordimiento en la mente de esa persona. Sí. Porque dice: caray. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Nada confunde más a una persona agresiva que lo traten bien. No me respondió como yo esperaba. Exactamente. Dice. Entonces, eso da pie incluso a que el Espíritu Santo entre en la vida de él, de que él acepte a Jesucristo como su Salvador, porque dice: bueno, yo lo insulté, yo lo traté mal, yo a cada rato le busco pleito y él no me responde igual. ¿Qué tendrá de diferente? Fíjese, creo que aquí nos lleva muy bien este proverbio que dice: la lengua apacible es árbol de vida. Amén. Ahí cuando hay alguien que nos quiere ofender, herir, si yo le hablo con suavidad, le hablo con ternura, vamos a decir así, o apaciblemente, como dice aquí la palabra del Señor, vamos a dar más vida de esa manera. Sí. Porque dice: mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando la lengua empieza a querer hacer lo que le están haciendo, o sea, está empezando a chocar con aquella persona, empieza a volverse perversa la lengua, y es un quebrantamiento del mismo espíritu que debe estar en nosotros. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si alguien nos trata mal, yo lo trato bien. Amén. Y aquí es una cuestión también de cómo percibimos a Dios, porque, seamos sinceros, hermano Manuel, nosotros no siempre actuamos de forma íntegra. A veces con nuestras acciones, con nuestro hablar, con nuestros pensamientos, actuamos mal delante de Dios. Actuamos en pecado y Dios es santo, Él no puede convivir con el pecado. Entonces muchas veces con nuestras acciones hacemos mal a Dios, lo lastimamos, lo ofendemos, lo dañamos, y aún así Él nos bendice. Amén. Aún así Él nos ama. Exactamente. Imagínese, hermano, que Dios nos pagara conforme a lo que hacemos. No, ya no estaríamos usted. No habría podcast. Exacto. No habría nadie en este mundo. Amén. Entonces hay que imitar a nuestro Padre. Así es. Si Él bendice a los que incluso lo difaman, incluso a los que lo niegan, con mucha más razón nosotros tenemos que bendecir a ellos. Porque no somos más que Dios como para nosotros. No, pues si tú los bendices, Dios, yo los voy a tratar mal. No. Si Dios los bendice, tú también bendícelos. Dice que yo he pensado, ¿verdad? Cuando aquella ocasión que le dijo el Señor a Pedro: me vas a negar. Y Pedro le decía que no. Yo veo una imagen, es mi imaginación, veo una imagen como que cuando Jesús oyó el canto del gallo, volteó a ver a Pedro y como que le sonrió todavía y le dijo: te dije, Pedrito, que me ibas a negar. Pero no lo miró con odio, rencor, resentimiento, con desprecio. Lo miró con amor, porque sabía que después de esto Pedro iba a reaccionar y iba a empezar a tener un cambio en su vida a través de esa mirada de amor. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer: voltear y ver a nuestro enemigo con amor. Amén. Voltear y verlo con compasión. Con compasión, porque no sabemos lo que está pasando esa persona. Amén. La venganza, el actuar mal, no nos corresponde a nosotros. Porque si alguien nos hace algo malo,
nosotros catalogamos a esa persona como alguien malvado, como alguien que no es agradable, alguien que es repugnante, si ponemos un adjetivo muy fuerte. Pero si nosotros nos vengamos, nosotros somos como él. Sí. Entonces, ahora nosotros somos parte del club. Nos comparamos a él. Sí, nos asemejamos a él. Asemejamos a ellos. Entonces yo creo que a mí en lo personal, y se lo digo por experiencia, hermano, yo mucho tiempo en un trabajo, en mi primer trabajo, recuerdo una persona que me hizo sentir mal, me humilló varias veces, y crecí un par de años con la motivación de algún día hacerle lo mismo. Amén. Hasta que después de tiempo entendí que hacerle lo mismo me hacía igual a él. Y yo ya no soy parte del mundo, ahora somos del reino de Dios. Exactamente. Entonces nuestra ID es diferente. Claro. Ya no podemos actuar como ciudadanos del mundo, sino como coherederos del reino de Dios, mis hermanos. Así es. A lo mejor muchos, es que yo siempre he sido así. Es que ya no eres así. Es que ya no vivo yo, dijo Pablo. Ahora más Cristo vive en mí. Ahora nosotros hemos sacrificado al viejo hombre. Amén. Ahora, yo sé que es difícil porque no es un proceso fácil. Somos humanos Somos todavía, humanos, ¿verdad? tenemos que Pero ir hay que estar creciendo. luchando, porque dice que nuestra lucha es a diario, la carne contra el espíritu. Pero como decía usted Tomar la ahorita en cruz. una de las explicaciones que dio, ¿verdad? Si nosotros nos llenamos cada vez más y más del espíritu, pues lógico es vamos a ir venciendo la carne poco Sí, a poco sí. y vamos a manifestar nuestras actitudes y acciones de la forma que nosotros vamos a representar a Cristo. Entre más de Dios en mi corazón, en mi mente, menos de mí. Claro. Dijo el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros y llevaréis mucho fruto. Amén. No podemos dar fruto por nosotros mismos. No es una cuestión de que mañana voy a ser paciente y le voy a echar ganas. Por nosotros no podemos. Tenemos que permanecer a la vid, pegados a la vid. Permanecemos en Dios, Él permanece en nosotros y damos fruto. Amén. Pero a veces no permanecemos en Dios, hermano. Por eso la manifestación no le podemos llamar fruto. La manifestación de lo que damos es contrario a lo que viene siendo el fruto del Espíritu. Sí. Por eso, porque no estamos pegados en ese momento a la vid. Sí, amén. Sí, nos despegamos de la vid, ¿verdad? Y dice que si alguno de nosotros decimos que no hemos pecado, pues podemos hacer a Dios mentiroso, porque nosotros constantemente cometemos errores, ¿verdad? Pero ya no estamos para seguirlos haciendo, sino que los corregimos a tiempo. Sí, no porque la gracia abunde, quiere decir que vamos a seguir pecando. Claro. Si nuestras acciones no reflejan el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, si no reflejamos eso, realmente el fruto que estamos expresando no es gracias a estar en el Espíritu Santo. Amén. Estamos en otra vid. Así es. Estamos pegados en otra cosa. Llenándonos de algo diferente. Sí, sí, sí. Fíjese que yo cuando hablo acerca de ese hermoso versículo ahí en Gálatas 5, ¿verdad? Cuando nos habla del fruto del Espíritu, dice por ahí, finalizando esos versículos, ¿verdad? Dice, y contra tales cosas no hay ley. Yo a lo que me apego aquí es que si tú vives bajo la guianza del Espíritu Santo, no hay algo que te permita no vivir dando esos frutos. Sí, porque el amor es una bendición. Amén. La paciencia, la paz, la mansedumbre es una bendición. Bondad. Entonces, si nosotros reflejamos eso, vamos a ser de bendición para las demás personas. Sí, vamos a ser dignos representantes verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice por ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo nos rogase. Entonces, un embajador está representando a alguien. Nosotros representamos al Señor Dios Todopoderoso y hay que actuar como tales. Mientras nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, Él era la luz. Una vez que Él asciende, ahora nosotros nos corresponde ser la luz. Sí. Así que la luz está hecha para brillar, para llevar esperanza en medio de la oscuridad. Si no estamos brillando es porque no somos luz. Hay que cambiar el foco, hermano. Tal vez la lámpara se está apagando y tenemos que encenderla o cambiarla. Sí. Porque se puede apagar y verdaderamente no reflejamos lo que hemos recibido. Y hemos recibido bendición, hay que dar bendición. Número 4, hermano Manuel,
bendecir es un buen negocio. Lo hemos puesto de esta forma. Bendecir es un buen negocio porque hasta ahorita los 3 puntos que hemos visto podemos sentir como que es mucho sacrificio, de que, ay, pues es que tengo que hablar cosas bonitas a la gente, tengo que hablarles bendición, porque hay gente que le encanta describir la realidad. O sea, ¿por qué voy a hablar algo que no es cierto? ¿Por qué voy a bendecir a alguien si no es cierto? Su situación es muy mala. O el simple hecho de que, ¿por qué voy a bendecir a alguien que me maldice? Parece que es algo que cuesta. Amén. Pero sí cuesta. Claro. Sí cuesta, claro que cuesta. Pero bendecir también es un buen negocio. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:37. No juzguen y no se les juzgará. Amén. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Así como bendigas a otros, amén, el Señor te va a bendecir. Entonces nos conviene actuar bien, hermano, porque el Señor va a ser recíproco a eso. Claro. Fíjese que ahorita que dice usted eso, bueno, es una palabra que mucha gente, cuando le hablamos de la palabra, dice, no, es que ustedes son convenencieros. Claro, nos conviene estar con el Señor, sí, porque aquí lo que decía, a mí me conviene perdonar. ¿Para qué? Para ser perdonado. Sí. Sí. A mí me conviene, ¿verdad? No juzgar. Porque si me pongo a juzgar, voy a ser juzgado. Y si yo condeno cualquier cosa que vea, pues cualquier cosa que yo haga equivocada me van a condenar a mí. Señor, sí. El mismo Señor me va a condenar. Entonces sí me conviene. Y hablamos de bendecir y no estamos, fíjense cómo no hemos tocado cuestión monetaria, cuestión amén, económica, cuestión material. Estamos hablando de bendiciones espirituales como el perdón, como el no juzgar, como el atender a nuestros hermanos, pero también el bendecir de forma monetaria también trae bendición para nuestra vida. Creo que dice, no traigo la cita aquí apuntada, pero me vino a la mente, es en Proverbios, estoy seguro que es en Proverbios, que dice, el que da al pobre, a Dios presta. Amén. Y el bien que ha hecho le será devuelto. Yo cuando ese versículo me lo dijo, si mal no recuerdo, hermano Carlos, le mando un saludo a mi hermano Carlos, cuando yo lo leí, me explotó la mente, hermano. Amén. Porque como el creador de todas las cosas, el dueño del oro y de la plata, cuando tú le das a alguien de lo que él te dio, o sea, si el Señor nos dio, supongamos, hermano, vamos a hacer un ejemplo así muy imaginario. Si el Señor nos da $5 y yo veo a una persona con necesidad en la calle o ahí cerca de donde trabajo y le doy $5, le doy esos $5, pero esos $5 me los dio el Señor y yo se los di a él. Ahora el Señor está en deuda conmigo. O sea, es como si el Señor la estuviera siempre llevando de perder. O sea, es un negocio que para el Señor, quizás de cierta forma, Él pierde, pero nosotros ganamos. Amén. Porque yo bendigo a alguien y esa persona es bendecida. Esa persona quizás necesitaba esos $5 y el Señor me los va a regresar a mí. De alguna manera. Y luego yo voy a seguir bendiciendo porque soy agradecido y yo vuelvo a bendecir a alguien más. Amén. Y eso condiciona a Dios de que me bendiga. Y esto no es el evangelio de la prosperidad. Claro que no. No vamos a decir eso de que da $1,000 y pacta con Dios y ofrenda esto y te va a ir. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando tú bendices a otra persona, el Señor te va a bendecir y no porque esté obligado, porque te ama. Amén. Y porque quiere que sigas bendiciendo a alguien más. Y porque está viendo lo que tú lo estás haciendo de un corazón dispuesto, una disposición que tu corazón no está reteniendo lo que tú has recibido. Amén. Porque es como la palabra de Dios también, ¿verdad? Hablando, ahorita hablaba de forma monetaria, pero la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Nosotros la palabra de Dios, la salvación la hemos recibido, ahora de gracia la damos y tiene que seguir fluyendo lo que recibimos y fluyendo para que no haya un estancamiento en nuestra vida. Ahora amén, nosotros en el área monetaria, en el área espiritual, en todas las áreas tenemos que bendecir a los demás porque como dice usted, es un negocio para nosotros porque sí, nos retribuyen bendiciones sí, a nuestra vida a través de la promesa que Él mismo ha hecho. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, que sea para la gloria de Dios. Amén. Como dijo usted, la bendición tiene que fluir. Si ponemos el ejemplo de un río,
Sí. El río lleva esa agua de vida. Amén. Y dentro del río, como está fluyendo esa agua, en el río hay pececitos, hay vegetación en la parte de abajo del río. Pero no solo eso, sino que también alrededor del río hay árboles, hay personas que cuando lo veíamos, y aún en la actualidad sucede, que las personas buscaban asentarse en un río, cerca de un río, para poder tener acceso al agua, para poder alimentarse, para poder tener ese líquido vital. Pero si el agua se estanca, deja de ser bendición y apesta. Huele mal. Huele mal. Así es. Entonces, hermano, la bendición no se puede quedar aquí nomás. Claro, fíjese que ahorita que estaba viendo la imagen de Jesús con la mujer samaritana cuando estaba en el pozo, él no le dijo, en tu interior va a haber agua viva. Le dijo, en el interior tuyo correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que está usted diciendo ahorita. Amén. Que el agua debe de estar fluyendo, debe estar corriendo. Así la bendición también. Si nosotros la retenemos, nos puede hacer daño. Tenemos que bendecir a los demás. Amén. De la manera económica, la manera espiritual, la manera material, como Dios nos ha bendecido, tenemos que ser bendición para otros. Y la mujer no se quedó con la bendición. Fue y la compartió. Y les dijo a todos, hey, acá hay un hombre que me dijo, vengan, este es el Mesías. Y en agradecimiento dice que ellos mismos le dijeron, quédate con nosotros. Sí. Y se quedó 2 días con ellos, ¿sí? Y muchos de los samaritanos que no se podían ver en ese tiempo, con judíos con samaritanos, ¿qué fue lo que pasó? Vinieron a los pies de Cristo, se entregaron. Gracias a la samaritana. Gracias a aquella mujer que que dejó que corriera ese río de agua viva. Y no tenemos ese ejemplo aquí en nuestras notas, hermano Manuel, pero es un buen ejemplo también de cómo ser de bendición, porque la mujer quizás tenía todo el derecho de recibo a Jesús, al Mesías. Y me lo quedo callado. Me voy a mi casa. Claro. Porque toda la gente dice que ella iba al mediodía por agua. No había nadie ahí. ¿Por qué? Porque había tenido varios maridos. Quiere decir que las mujeres no querían juntarse con ella, la despreciaban. Tenía una mala imagen. Tenía una mala imagen. Amén. Quizás la habían insultado, quizás la habían denigrado, la habían juzgado. Pero cuando el Mesías llegó a su vida, tuvo que compartirlo. Y cambió todo a su perspectiva. Ya no le interesó si la iban a juzgar. Ella fue y les dijo. Vengan porque aquí se acercó porque ella quería repartir lo que había recibido. Así tenemos que ser nosotros, hermano. Amén, hermano. La gente nos ha dañado, sí. La gente nos ha insultado, nos han hecho sentir mal, pero nosotros vamos a dar bendición. De gracia. La gente busca hacer el daño. Hay mucha gente que busca hacer el daño. Pero hoy queremos mostrarle un camino mejor, el camino de la bendición. Amén. El camino de actuar bien. Amén. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos el mal actuando bien. Amén. Actuando con amor. Sí, Señor. No hay pecador, no hay persona que se pueda resistir a ese amor de Dios. Sí. Así que si alguien en la calle nos insulta, nos denigra, busca hacernos un mal, quizás esa persona está muy, muy necesitada de Dios. Sí. Y si tú le respondes igual, solamente lo vas a hundir más. Sí. Y necesitada de una manifestación de amor. Sí. Y esa manifestación de amor viene a salir de nosotros porque el amor que hemos recibido de parte de Dios. Sí. Pero tenemos que darlo, ofrecerlo, manifestarlo, no solamente tenerlo dentro de nosotros. Hay que repartir, hay que dar eso que tenemos. Mis hermanos, ha sido un tema que he disfrutado muchísimo, hermano Manuel, porque a veces nos cuesta el bendecir, porque es una cuestión de orgullo. Cuando alguien te hace sentir mal, te cala adentro y quieres también hacerlo sentir mal, quieres dañarlo, quieres ofenderlo, pero nosotros vamos a ser diferentes. Y yo, para finalizar, ya con este espacio, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Amén. Bofeteado, escupido, azotado, con una corona de espinas, se burlaron de él. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no mandas ángeles? Y aún así, sus últimas palabras fueron de bendición. Aleluya. Padre, perdónalos,
Porque no No saben lo que hacen. Y qué grande bendición nos trajo el perdón de pecados, la salvación de nuestras almas y una vida eterna. Amén. Sigamos y el no ejemplo de cualquier Jesús. vida, una vida Eterna, vida en hermosa abundancia. y en abundancia. Bueno, Manuel, estoy muy feliz. Creo que esta palabra va a ser de bendición para nuestros hermanos de la congregación, para los hermanos que nos están escuchando en la radio. Hermanos, queremos seguir siendo de bendición. Si algún día gustan visitarnos, 602 Hills, Amén. El Paso, Texas, miércoles a las 7, domingos a las 10. Amén. Hermano Manuel, ¿qué le parece si hace un último comentario y nos despide con una oración en el nombre de Jesús? Amén, hermanos. Pues a todos los que nos han estado escuchando, nos van a escuchar por este medio, ¿verdad? Pues invitarlos a que cambiemos nuestra mentalidad, nuestro enfoque de lo que viene siendo la vida, ¿verdad? Que volvamos nuestros ojos al autor y consumador de la vida, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, y tomemos el ejemplo de Él, que Él aún en situaciones difíciles siempre manifestó el amor hacia cada uno de nosotros, y ahorita en este tiempo lo sigue manifestando. Y sí que también yo le doy gracias, hermano Alejandro, me siento muy complacido de que me haya hecho esta invitación, y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que usted nos ha prestado, Señor, y yo le ruego, le pido que en el corazón y la mente de cada una de aquellas personas que han de escuchar estos trabajos tan hermosos que está realizando nuestro hermano Alejandro juntamente con su equipo, lleguen a hacer y a producir en las personas el efecto que se está buscando, de que llegue la presencia suya, Señor, al corazón y a la mente de cada uno de ellos. Desde estos micrófonos enviamos una palabra de bendición para todo aquel que nos escucha, para todo aquel que nos haya sintonizado en este radio, y deseamos bendiciones para toda su vida en todas sus áreas. Amén.